Cuando uno se adentra en las páginas antiguas de la Biblia, a menudo su mirada se posa en las historias vibrantes de Israel, el poder imponente de Egipto o la grandiosidad en ruinas de Babilonia. Son nombres que resuenan, que evocan imágenes de desiertos y reyes, de cautiverio y liberación. Pero hay otra nación, un actor silencioso y a menudo subestimado, cuya sombra se extiende discretamente a lo largo de los siglos, tejiendo su destino en el tapiz del plan divino de una manera que pocos logran comprender en su totalidad. No hablamos de un pueblo que adorara al Dios de Israel, sino de uno que fue moldeado y utilizado por su mano invisible, demostrando una soberanía que trasciende fronteras y creencias. Esta es la historia de Persia, el Irán de nuestros días, un relato que se despliega no solo en los anales del pasado, sino que se proyecta hacia un futuro aún no escrito, revelando cómo un imperio aparentemente distante se convirtió en una pieza fundamental, un instrumento elegido por el Creador mismo para cumplir propósitos que se anidaban en el corazón de su voluntad desde antes de que el mundo fuera. Es una travesía que nos invita a ver más allá de lo obvio, a sentir la corriente oculta de la providencia divina, moviendo piezas en el tablero de la historia humana, a veces de formas sorprendentes y contradictorias. Los orígenes de esta fascinante nación no son un mero accidente en el fluir del tiempo. Se remontan a Madai, un nombre que resuena en las genealogías postdiluvianas, como uno de los hijos de Jafet, y de él surgirían los medos. Esto sitúa a Persia en un linaje que se extiende desde los albores de la civilización, mucho antes de que sus imperios se alzaran con poder y gloria. Es como si, desde el principio mismo, un lugar le hubiera sido asignado en el gran diseño de Dios, una pieza que, aunque pequeña y apenas perceptible en sus inicios, estaba destinada a crecer y a desempeñar un papel crucial cuando llegara el momento oportuno. No fue una aparición súbita, sino el desarrollo lento y metódico de un propósito predestinado. Imaginemos por un momento la inmensidad de ese plan. Naciones naciendo y desvaneciéndose, reinos levantándose y cayendo, y en medio de todo, la mano de Dios moviendo hilos invisibles, preparando el escenario para eventos que solo Él conocía en su totalidad. Persia, con sus raíces profundas en la antigüedad, no era una excepción. Era un nombre que, aunque ajeno a las promesas dadas a Abraham, estaba siendo forjado en el crisol Bindeimno, la historia, esperando su turno para intervenir de una manera que dejaría perplejos a muchos y asombrados a aquellos que vieran la precisión con la que se cumplían las palabras proféticas. Era una nación en formación, bajo la atenta mirada de un Dios soberano. La verdadera sorpresa en la historia de Persia, la que la distingue de otras potencias, radica en su papel como instrumento de restauración para Israel. Mientras que imperios anteriores, como Asiria y Babilonia, habían sido látigos en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo, Persia emergió con un propósito completamente diferente. No fueron conquistadores que oprimieron sin piedad, sino facilitadores inesperados. Imaginen la escena: un pueblo desterrado, sus corazones añorando Jerusalén, y de repente un decreto real proveniente de un rey pagano, un hombre que no conocía a Jehová, les abría las puertas del regreso. Era una muestra asombrosa de cómo Dios podía usar a cualquiera, independientemente de sus creencias, para mover su plan hacia adelante. Este giro de los acontecimientos fue tan extraordinario que ya había sido predicho siglos antes. Ciro el Grande, el artífice de este sorprendente cambio, fue nombrado por su propio nombre por el profeta Isaías, más de 100 años antes de su nacimiento. Piénsenlo. Un profeta inspirado hablando de un rey que aún no existía, anticipando que este hombre, a pesar de no adorar al Dios de Israel, sería el elegido para liberar a su pueblo
y permitirles reconstruir el templo en Jerusalén. No era una simple coincidencia, sino una demostración innegable de la presencia divina, de cómo cada pieza del rompecabezas histórico ya estaba en su lugar, esperando el momento justo para encajar y revelar el siguiente paso del plan de Dios para la humanidad. La magnitud del decreto de Ciro no puede ser subestimada. Tras décadas de lamento y desolación en Babilonia, el solo anuncio de que podían volver a su tierra y, más importante aún, reconstruir la casa de su Dios, debió haber sido un bálsamo para sus almas cansadas. Este acto no era solo un gesto político de un emperador benevolente, era el cumplimiento literal de las palabras que el profeta Jeremías había pronunciado acerca de los 70 años de cautiverio. Los persas, sin saberlo o sin entenderlo en su totalidad, estaban siendo los brazos y las manos de la providencia divina, desatando las cadenas de un pueblo que clamaba por su hogar ancestral y por la restauración de su adoración. Pero el camino no siempre fue fácil, y la construcción del templo enfrentó obstáculos y dilaciones. Fue entonces que otro rey persa, Darío el Grande, entró en escena. Él no solo reafirmó el edicto de Ciro, sino que fue más allá. Ordenó que los fondos necesarios para la finalización del templo fueran provistos del tesoro real. Imaginen el asombro de los judíos y la frustración de sus adversarios. Un rey pagano, nuevamente, no solo permitía, sino que financiaba la obra de Dios. Esto no es solo historia antigua, es una lección poderosa sobre cómo Dios tiene el control absoluto, utilizando recursos y personas de las formas más inesperadas para garantizar que su voluntad se cumpla, incluso cuando parece que todo está en contra. La intervención divina, a través de los reyes persas, no terminó con la reconstrucción del templo. Años más tarde, durante el reinado del rey Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero, la vida del pueblo judío pendió de un hilo. Fue en este tiempo que la valiente reina Ester, una joven judía que había ascendido al trono real de Persia, se convirtió en la pieza clave para la salvación de su gente. Imaginen el drama. Un complot orquestado por un hombre malvado, Amán, para exterminar a todos los judíos del imperio. La situación era desesperada, sin una salida aparente, y la vida de millones estaba en juego. Ester, arriesgando su propia vida al acercarse al rey sin ser llamada, un acto que podía significar la muerte, intercedió por su pueblo. Su valentía, su fe y la providencia de Dios se entrelazaron de una manera magistral, frustrando los planes de Amán y transformando un día de luto y destrucción en una celebración de liberación, la festividad de Purim. Este episodio no es solo una historia de coraje individual, es una demostración palpable de cómo la influencia de Persia y la posición que Dios le dio a Ester dentro de ese imperio fue fundamental para proteger a Israel. No fue una coincidencia que una mujer judía estuviera en ese lugar en ese momento crítico. Era parte de un diseño mucho más grande, y la cadena de apoyo persa a Israel continuó. Años después, bajo el reinado de Artajerjes I, el gran escriba Nehemías recibió una comisión trascendental, la de reconstruir los muros de Jerusalén. Imaginen la tristeza y la vulnerabilidad de una ciudad con sus defensas derribadas. Una ciudad que, a pesar de tener su templo restaurado, aún estaba expuesta a sus enemigos. Nehemías, con una carga inmensa en su corazón por su pueblo, buscó el favor del rey. Y, una vez más, la mano de Dios movió el corazón de un monarca persa. Artajerjes no solo le concedió permiso para ir a Jerusalén, sino que también le proporcionó cartas a los gobernadores de las provincias para que le dieran paso seguro, y le autorizó a tomar madera de los bosques reales para la construcción. Este no fue un simple favor, fue un apoyo estratégico que permitió que la ciudad santa recuperara su dignidad y seguridad.
Es un testimonio asombroso de cómo Persia, un imperio poderoso y ajeno a la fe de Israel, fue una y otra vez el conducto a través del cual el plan de Dios para la restauración de su pueblo se hizo realidad. No era una relación unilateral, era una orquestación divina que trascendía las barreras culturales y religiosas. Ahora bien, la historia de Persia en el plan divino no se detiene en su glorioso pasado como instrumento de restauración. Lo más fascinante, y quizás lo que más intriga y a veces inquieta, es su rol profético futuro. Las Escrituras, con su asombrosa capacidad de trascender el tiempo, sugieren que la importancia bíblica de Persia va mucho más allá de los edictos de Ciro o la valentía de Esther. Hay un capítulo aún no escrito, un papel que el Irán moderno está destinado a desempeñar en los eventos culminantes de los tiempos finales. Es un giro dramático, una transformación de benefactor histórico a adversario clave, que nos obliga a mirar con otros ojos las noticias actuales y las tensiones geopolíticas. Las profecías de Daniel y, en particular, el libro de Ezequiel 38 y 39 pintan un cuadro vívido de una gran coalición de naciones que se levantará contra Israel en un futuro lejano. Y dentro de esa coalición se nombra explícitamente a Persia. Este no es un detalle menor. Es una indicación clara de que la misma nación que una vez facilitó el regreso de los exiliados y financió la reconstrucción del templo, un día se unirá a otros para intentar destruir a la nación judía. Es una paradoja impactante que subraya la complejidad del plan de Dios y cómo las naciones pueden pasar de un rol a otro en su gran diseño, todo para el cumplimiento de su propósito soberano. Este giro de benefactor a adversario en el rol de Persia es uno de los aspectos más intrigantes y para muchos difíciles de asimilar de las profecías bíblicas. ¿Cómo es posible que una nación tan crucial para la supervivencia de Israel en el pasado se convierta en una de sus principales amenazas en el futuro? La clave está en la soberanía inquebrantable de Dios. Él no está limitado por las alianzas políticas humanas ni por la lealtad histórica de las naciones. Su plan se desarrolla con una lógica propia, utilizando a quienes elige en el momento preciso para lograr sus fines, sean ellos conscientes o no de estar cumpliendo una parte de su diseño. La coalición descrita en Ezequiel 38 y 39, donde Persia, Irán, se alía con otras potencias como Gomer, posiblemente Turquía, Togarma, partes de Turquía, Armenia, Etiopía y Libia, no es un evento fortuito. Se la describe como una inmensa horda que se levantará contra la tierra de Israel, una invasión de proporciones épicas en los últimos días. Esta profecía, que algunos ven con creciente relevancia en el panorama geopolítico actual, nos obliga a considerar que los movimientos de las naciones no son solo resultado de intereses económicos o políticos, sino que están, de alguna manera, inscritos en un guión divino mucho más antiguo y profundo. Este conflicto venidero, conocido comúnmente como la guerra de Gog y Magog, no se presenta como una simple escaramuza. Se describe como un asalto masivo, una invasión planeada con malicia, donde las naciones involucradas, incluyendo a Persia, buscarán tomar despojos y saquear a un Israel que estará viviendo confiadamente en su tierra. La imagen que traza el profeta es la de un adversario formidable, motivado por la codicia y el resentimiento, que cree que ha llegado el momento de destruir a la nación judía de una vez por todas. Es crucial entender que este cambio de rol de Persia no disminuye la coherencia del plan divino, sino que la refuerza. Demuestra que Dios no depende de la buena voluntad o de las alianzas políticas duraderas de ninguna nación. Él puede usar a una potencia para un propósito en una era y luego permitir que esa misma nación se convierta en un adversario en otra, todo
para cumplir sus fines. La historia de Persia, entonces, se convierte en un testimonio viviente de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las naciones y los imperios, sean estos conscientes o inconscientes de su papel en su gran plan. En última instancia, la historia de Persia es un poderoso recordatorio de que la soberanía de Dios no tiene límites. Él no es un Dios que opera solo dentro de las fronteras de Israel o a través de sus fieles devotos. Su mano se extiende sobre todas las naciones, controlando el ascenso y la caída de imperios, moviendo reyes y reinos como piezas en un ajedrez cósmico. Sea que estas naciones actúen como instrumentos de restauración, como lo hizo Persia con Ciro y Nehemías, o como adversarios en la profecía, como se describe para los tiempos finales, cada acción y cada decisión se inscribe en un propósito mayor que solo Él conoce por completo. Este relato de Persia, desde sus orígenes antiguos hasta su destino profético, nos obliga a mirar el mundo no solo a través de lentes geopolíticas, sino a través de la lente de la providencia divina. Nos invita a ver cómo los eventos actuales y las dinámicas entre las naciones, especialmente en Oriente Medio, pueden estar alineados con un plan que se ha estado desarrollando durante milenios. No se trata de especulaciones superficiales, sino de la cuidadosa observación de cómo la historia, tanto pasada como futura, se alinea con las palabras inspiradas de las Escrituras, revelando un Dios que es, en efecto, el Rey sobre toda la tierra. Ver cómo Persia ha sido un instrumento en ambas direcciones, como benefactor y como futuro adversario, recalca la verdad de que Dios no tiene favoritos entre las naciones en cuanto a su capacidad de usarlas para sus fines. No es la piedad de una nación, ni su adoración, lo que determina si será parte de su plan. Es su propósito inmutable, su voluntad soberana, lo que guía los acontecimientos. Esto debería hacernos reflexionar sobre cómo interpretamos los movimientos globales. No son solo accidentes históricos, sino piezas en un diseño que va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. La historia persa es una ventana a la mente de Dios, a su capacidad de manipular el curso de los imperios sin comprometer el libre albedrío de sus líderes. Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes y en el futuro los líderes del Irán moderno toman sus propias decisiones, impulsados por sus propias motivaciones y ambiciones. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, estas decisiones, consciente o inconscientemente, se alinean con un propósito divino. Es un misterio profundo, una danza entre la voluntad humana y la soberanía de un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice la Escritura. Este fascinante relato de Persia culmina en el establecimiento final del reino de Dios. Cada acción, cada ascenso y caída de imperios, cada decisión tomada por un monarca pagano o un profeta de Israel, todo converge hacia ese punto culminante. La historia de Persia no es una nota al pie en el drama bíblico, es un capítulo integral que ilustra cómo Dios, con paciencia y precisión, mueve las piezas del ajedrez mundial. Él permite que las naciones prosperen, las usa para sus propósitos y las juzga cuando se oponen a Él, todo para adelantar su plan eterno para Israel y a través de ellos para el mundo entero. Así, la narrativa de Persia se convierte en un espejo para nosotros, reflejando una verdad fundamental. No hay nada fuera del alcance de la soberanía de Dios. Ni las intrigas políticas, ni las ambiciones humanas, ni siquiera las profecías más desafiantes. Él teje el destino de las naciones con una maestría inigualable, asegurándose de que, al final, su voluntad prevalezca. La historia de Irán, en su complejidad y sus contradicciones,
Es un testimonio vibrante de un Dios que está firmemente en control, desde los albores de la humanidad hasta el establecimiento de su reino glorioso y final. Gracias por ver nuestro video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este viaje, por favor, dale me gusta para compartir el mensaje y suscríbete para acompañarnos en la exploración de más historias significativas. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga a ti y a tu familia.